En la continuidad informativa nos vamos a ir hasta Bolivia. Ahora contamos y venimos informando sobre la situación en el país con un estallido popular, movilizaciones, pedidos de renuncia al presidente Rodrigo Paz, represión y víctimas mortales de esa represión, lamentablemente. Tenemos en enlace a Sergio de la Cerda, que es comunicador, gestor cultural, actualmente es asambleísta departamental en Cochabamba. Y nos va a contar en primera persona lo que sucede allí, lo que está sucediendo. Queremos actualizar la información en la Argentina. Sergio, te saluda Pablo en la cadena Cruce. Gracias por atendernos. Hola Pablo, muy buenos días. Un saludo afectuoso a todos los hermanos argentinos, muy especialmente a mis compatriotas también que residen allá. Nada más una pequeña aclaración, soy ex asambleísta departamental, Bien. aunque todavía en funciones en nuestro gobierno departamental de Cochabamba, que es desde donde les hablo. Un saludo para todos. Bien, bien. Desde Cochabamba, en este lugar que es bastión, o podemos decir, Sergio, es un lugar importante en términos electorales de resistencia al actual gobierno de Rodrigo Paz. Es así, Pablo. Cochabamba siempre ha marcado línea política en nuestro proceso de cambio, ha sido puntal de las transformaciones que hemos llevado adelante con el expresidente Evo Morales. Desde Cochabamba han surgido las ideas de la nacionalización de los hidrocarburos, de nuestros recursos naturales, de la Asamblea Constituyente, asimismo, y de la redistribución de la riqueza. Y ahora mismo, si afinas un poco el oído, están en curso las protestas contra un nuevo régimen neoliberal que pretende afectar la economía del pueblo. Escuchamos los sonidos de una movilización en Cochabamba. El epicentro es en La Paz, Rodrigo, de lo que está pasando, Sergio, en reclamo contra el presidente. Es así, Pablo. Desde ya hace 2 semanas se han iniciado las movilizaciones, en principio a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que es el ente que aglutina a los trabajadores, pero de a poco se han ido sumando maestros, mineros y muy recientemente también juntas vecinales de El Alto, esta ciudad que está arriba literalmente del centro administrativo boliviano, donde los vecinos también han salido, han comenzado las protestas y ahora mismo es que estas se están extendiendo a Cochabamba, a Chuquisaca, a Oruro, a Potosí, todo en rechazo de las políticas que en tan solo 6 meses han pretendido quitarnos nuevamente derechos, retornar al neoliberalismo y de una serie de grandes errores que en tiempo récord también ha cometido el reciente gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Sergio de la Cerda nos está informando, comunicador desde Bolivia, periodista, ex asambleísta en Cochabamba. ¿Qué medidas fueron las que desataron esta reacción popular? ¿Qué medidas del presidente que aceleraron tanto los tiempos, no? Ha sido una cadena, en principio, de incumplimiento de las promesas electorales, estimado Pablo. Paz Pereira subió al gobierno bajo el manto de, ciertamente, el ala popular, que se quedó sin candidato debido a la proscripción electoral ya ejercida en el anterior gobierno de Luis Arce Catacora. Él, por ejemplo, había dicho que no iba a contraer préstamos, créditos internacionales, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y de manera muy explícita. Y antes incluso de asumir funciones, lo primero que hace es gestionar estos créditos millonarios que, por otro lado, nadie sabe el destino que van a tener. A continuación, además, aisló a su vicepresidente, un ex policía, que se ganó ciertamente la simpatía de algunos sectores populares, pero que se vio imposibilitado de cumplir mínimamente sus funciones debido a que el gobierno lo marginó de cualquier decisión importante del gobierno. Por otro lado, ejecutó la quita de la subvención a los combustibles, una medida que está vigente desde hace prácticamente más de 20 años en Bolivia y que de alguna manera garantizaba la estabilidad económica, sobre todo de las familias populares. Y esta quita de la subvención de los combustibles implicó que la gasolina, el diésel, prácticamente duplica en su valor, generando la consecuente inflación. Pero lo más grave de aquello, de esta medida, que fue sin embargo aceptada por el pueblo en función de una crisis que arrastramos desde 2019, es que trajo combustible basura al país, combustible de mala calidad, de transnacionales que habían vendido esta misma basura, por ejemplo, países del África, lo que determinó el daño desde un
30%, yo diría, del parque automotor, afectando la economía de absolutamente todos los bolivianos. Sí. Y más allá de aquello, tuvo también otras medidas que fueron a contramano de lo que había prometido electoralmente, porque otra de las cosas que hizo nada más al llegar al gobierno fue, por ejemplo, eliminar el impuesto a las grandes fortunas, eliminar la subvención también a la producción de pan de batalla, que es un alimento esencial para las familias, y además profundizar el clima de inseguridad ciudadana que teníamos antes incluso de este gobierno. Hoy en Bolivia lamentablemente son moneda común los casos de sicariato en varias regiones del país relacionadas al narcotráfico. Agarró sí a un narcotraficante internacional buscado incluso por Estados Unidos, pero fue tan desprolija la acción policial que mostraron luego las cajas fuertes de este narcotraficante en Bolivia y resulta que estaban vacías. Había sido más pobre que la mayoría de los bolivianos este narcotraficante. Han habido casos denunciados por países vecinos, incluido el de ustedes, como el envío de toneladas de droga en narcoavionetas, por ejemplo, al exterior del país, la recepción en aviones de las Fuerzas Armadas de Bolivia de cargamentos de droga, también casos que no han sido esclarecidos hasta el momento, y sobre todo tiene además la iniciativa, Rodrigo Paz, de volver al neoliberalismo con la privatización de nuestras principales empresas estatales. Ha listado un paquete de decretazos y de leyes también que son en su mayoría inconstitucionales que pretende aplicar. A todo eso es a lo que está el pueblo rechazando, sumado a la nula austeridad que también había prometido y que ha sido más bien al revés. Entrando al gobierno, Rodrigo Paz ha aumentado el sueldo del aparato estatal en sus niveles jerárquicos. Adicional. Si recuperamos la estabilidad de la conexión con Sergio. Sergio, bueno, ahí se entrecortó cuando nos venías contando todas las medidas y las reacciones. Yo quiero pasar al tema de la represión porque lamentablemente vuelve a involucrar a Argentina el tema. Hay una denuncia, a ver qué nos podés contar de esto, de la recepción de una supuesta ayuda humanitaria de Argentina para Bolivia, pero que en realidad están denunciando que ahí están llegando cargamentos de pertrechos y elementos para la represión. ¿Qué sabes de esto? Es así, Pablo, y es lo mismo que estamos sufriendo como en el golpe de Estado de 2019, cuando investigaciones periodísticas e incluso de ex embajadores de tu país acá en Bolivia evidenciaron cómo es que Mauricio Macri envió material represivo y armamento para que se sofoquen las protestas que entonces exigían democracia. Lo mismo parece que estamos volviendo a ver ahora. A título de ayuda humanitaria han llegado al menos 2 aviones militares con un cargamento que, como han evidenciado quienes han podido grabar el descargo de este avión, tenían no solamente estas vituallas que había ofrecido el presidente actual de tu país, sino armamento que ha sido trasladado de inmediato a unidades militares, tal como se ve en los videos que han podido grabar funcionarios de aeropuertos y también transeúntes cercanos al aeropuerto. Nosotros creemos que en virtud de esto, lamentablemente, nuestro país también está sujeto a un plan Cóndor reeditado en la región, puesto que no se trata solamente de este, entre comillas, apoyo de Javier Milei, sino que también se sabe que Ecuador, otro gobierno de la ultraderecha, también está coadyuvando en el tema de envío de material represivo para sofocar las protestas del pueblo, Pablo. Bueno, lamentable, porque ya hay muertos en la represión, e igual que en el 2019, durante el golpe de Estado contra Evo Morales, hubo armamento argentino participando. Muy triste para nosotros acá, Sergio, saber eso, saber de muertes y saber que participa nuestro gobierno, no en nuestro nombre, pero es el Estado argentino en definitiva. Y hay un nombre repetido entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei, que es el de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entonces, hoy hasta hace poco ministra de Seguridad, ahora senadora, pero que sigue manejando ese área desde afuera del Poder Ejecutivo. Ahí hay muchos cabos para atar, me parece. Es así, Pablo, y el movimiento popular está tratando de reunir toda la evidencia para plantear el juzgamiento de estas malas autoridades del exterior que no dan ayuda, sino es para reprimir, para herir, para matar al pueblo. Se han registrado ya decenas de heridos a lo largo de estos días en las protestas y organizaciones de derechos humanos han denunciado la muerte de al menos 2 dirigentes del área rural de La Paz. Es un hecho que lamentablemente sigue incluso tapado por los grandes medios de comunicación, tal
tal como ha ocurrido en 2019. No se denuncian estas víctimas, pero seguramente con el transcurrir de las horas van a llegar más evidencias de estos extremos. ¿Cómo siguen las próximas horas con las movilizaciones y con la respuesta represiva del gobierno? Nosotros creemos que la situación es verdaderamente complicada, puesto que no hay una convocatoria seria, honesta al diálogo con los sectores movilizados. Rodrigo Paz ha pensado que reuniendo autoridades del interior departamentales afines a su gobierno en un hotel de 5 estrellas, hace poco más de una semana acá mismo en Cochabamba, se iban a solucionar los problemas del país, cuando esta junta en realidad los ha agravado porque se ha dado a conocer en ella un paquete de leyes para privatizar la energía eléctrica, para volver a despojarnos de nuestros recursos hidrocarburíferos, un conjunto de normativas que no ha sido consultada con ningún sector. Desde acá, el Movimiento Popular ha propuesto la realización de una gran mesa nacional de diálogo con todos los actores económicos, políticos y sociales del país, pero el gobierno no tiene la menor intención, tal vez, de convocar a esta iniciativa. Lo que está haciendo es reunirse de manera sectorial con dirigencias prebendalizadas, ofreciéndoles imposibles incluso para el Estado boliviano de cumplir. Entonces pensamos que lamentablemente va a naufragar, y no habiendo una respuesta contundente, pues es ciertamente imprevisible lo que vaya a suceder con las movilizaciones que a estas alturas están paralizando la paz y que se están extendiendo en todo el país. Bueno, veremos cómo va evolucionando la situación. La última que te hacemos, Sergio, agradeciéndote muchísimo el contacto, el tiempo, bueno, el lugar también desde el cual nos estás hablando, donde podemos percibir la fuerza que tienen las movilizaciones en todo el país, en toda Bolivia, en Cochabamba en este caso, también en La Paz, desde el Alto, desde todos los lugares. Te pregunto por la figura del expresidente Evo Morales. En medio de todo esto está, bueno, el pedido de comparecencia y de captura para el exmandatario por una causa que avanza en su contra. ¿Cómo es esa? ¿Qué lectura haces vos de esas variables y qué lugar ocupa Evo Morales hoy en este conflicto y en lo que puede ser el desenlace? El expresidente Evo Morales es ciertamente puntal de las movilizaciones, pero para nada en lo logístico, ni siquiera en cuestiones organizativas. Él reivindica, sí, las conquistas de su gobierno de 2005 a 2019, pero es utilizado por aquello para ser un chivo expiatorio del gobierno que le echa la culpa incluso de estos errores propios como la importación de combustible basura. Es una cantaleta que repiten casi a diario autoridades del gobierno y sus legisladores también, estando Evo más bien en una suerte de confinamiento a raíz de un proceso de persecución política que ha venido sufriendo ya en los últimos años. Evo Morales está prácticamente recluido en el trópico de Cochabamba tras haber sido objeto de un intento de asesinato a fines de 2024, tras correr constantemente su vida a peligro en una región que por otro lado ha sido militarizada por el gobierno de Rodrigo Paz, con ayuda incluso de fuerzas del exterior. Evo entonces es una guía nada más política que expresa que hay que defender nuestros recursos naturales, las conquistas sociales que hemos tenido en su gobierno, pero no es un actor clave en esto que es una rebelión multisectorial del pueblo boliviano contra estas políticas de privatización. Y sin embargo, Evo también es, pese a esta realidad que ya la conoce el pueblo boliviano, que descree de esta cantaleta la política gubernamental, sobre todo de un asesor argentino, por cierto, el señor Cerimedo, muy vinculado a Milei, es la línea comunicacional echarle la culpa de manera muy equivocada a Evo Morales. Hasta analistas políticos de la derecha, autoridades políticos de la derecha, le han dicho al gobierno que esta es su cantaleta, esta es su narrativa, ya no pega en el pueblo boliviano, ya no tiene ningún sentido, y sin embargo, gente como este Cerimedo es el que fija esta línea de ataque al movimiento popular vía la figura de Evo Morales, cuando en realidad lo que vivimos es una revolución, una insurrección popular prácticamente, estimado Pablo. Bien, bueno, hiciste mención al Plan Cóndor de los 70, funcionando hoy, y mencionas nombres, hemos mencionado a Patricia Bullrich, mencionamos a Cerimedo, el asesor de Milei, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Argentina, todo bajo la alineación directa con la Casa Blanca, con Donald Trump, con ese sector de la política norteamericana.
Claramente no estamos hablando de problemáticas locales, ¿no? Ni de problemas en Argentina, ni de problemas en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Panamá. Estamos hablando de un mapa regional donde está todo completamente entrelazado y hay un poder supranacional que está incidiendo sobre nuestras realidades. Es así, Pablo, el movimiento popular y los gobiernos progresistas están bajo un nuevo tipo de asedio comunicacional, pero que no deja tampoco de ser represivo, otra vez como se ve en el caso boliviano. Seguramente las evidencias de esto las vamos a ir descubriendo también con el paso del tiempo. Totalmente. Lamentamos muchísimo las muertes y esperemos que el desenlace sea por la vía pacífica de la problemática. Tiene que ver con lo que dijo Sergio, ¿no? Con que el gobierno de Bolivia habilite una mesa de diálogo para, bueno, revertir medidas que han lastimado al pueblo. Claramente, te agradecemos muchísimo, Sergio, el testimonio, la información desde el país hermano. Un abrazo gigante. El agradecido soy yo, un renovado saludo al pueblo argentino y a mis compatriotas que residen allá también. Hasta pronto, Pablo. Abrazo grande. Ahí pasó el periodista Sergio de la Cerda desde Cochabamba. Bueno, y el saludo a todos los bolivianos y bolivianas que viven acá en la República Argentina, que son un montón y son parte de nuestra comunidad, de nuestra patria también. Bueno, tristísimo. En términos de nuestra visión desde Argentina, hay 4 muertos que posiblemente hayan sido asesinados con armamento argentino. Están denunciando que de vuelta Argentina, el gobierno de Milei en este caso, mandó armas para la represión bajo unos elementos de ayuda, entre comillas, humanitaria que habían enviado para romper el bloqueo que estaban haciendo los sectores populares de la capital boliviana. Y habló del Plan Cóndor también con la coordinación a las órdenes de Estados Unidos de represión de gobiernos en la región y de ataque a sectores populares en la región. Bueno, interesante. Ponemos en plano latinoamericano, la patria de las moscas también, lo hizo Sergio de la Cerda, ex asambleísta de Cochabamba del Movimiento al Socialismo y periodista boliviano. En Tránsito presenta